Buenas noches, amigos de Salud Financiera. Es un gusto enorme estar de nuevo con ustedes. En estos momentos la Asamblea está por debatir la ley del empleo público. Afuera de la Asamblea, donde me encuentro grabando en este momento, hay cientos de manifestantes en contra de ese proyecto. ¿Nos conviene o no? Después de este corte comercial, se lo digo. Para triunfar, los seres humanos nos necesitamos unos a otros. Por eso, para alcanzar el éxito en la vida, debemos ser parte de un equipo de trabajo y comprender la importancia de la cooperación, la solidaridad y la ayuda mutua como una forma de llegar a la meta. La familia es el mejor ejemplo de trabajo en equipo, ya que se requiere de la colaboración de todos para mantener el orden, la limpieza y una buena dinámica familiar. Trabajar en equipo no es sencillo. Se necesita respeto, comprensión y flexibilidad. Sin embargo, los resultados de este esfuerzo nos llevarán a conquistar las metas que por nuestra propia cuenta no podríamos alcanzar. Si todos colaboramos y ayudamos, nuestro hogar será un lugar más agradable para vivir. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Y regresamos hoy desde la Asamblea Legislativa. ¿Nos conviene o no el proyecto de ley? Eso solamente nos lo puedan decir los padres de la patria. Y para eso, mi primer invitado de la noche es mi amigo, el diputado Dragos Doranesco. Dragos, un placer estar de nuevo con vos. Igualmente, Jorge. Ok, necesitamos una ley de empleo público, claro que sí, pero no esta, no así, no interviniendo los poderes del Estado de la República. Es muy difícil, si querés entramos en materia, para que la gente pueda entender de lo que estamos hablando. Dale, el micrófono es tuyo. Ok, vamos a ver. Nosotros vivimos en una república. La república tiene tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el poder judicial. Tiene que haber interdependencia entre los tres poderes, en el cual un poder no pueda ejercer fuerza sobre el otro. En este momento, el poder judicial, el poder que, para que la gente lo pueda entender, es el poder que es al cuerpo humano, como si el cuerpo humano fuera la entrega a sociedad, sería como que fuera el sistema inmunológico, en el cual detecta células extranjeras, células cancerígenas, las aísla y las saca del cuerpo. En este caso, el Poder Judicial llega, detecta personas o grupos mafiosos dentro del Estado o dentro de la sociedad, las aísla en las cárceles y las saca de la vida en sociedad. Imagínese que con esta ley de empleo público, el gobierno de la República lo que está queriendo es crear un mega ministerio, que va a ser el Mideplan, en el cual desde Zapote y a través del Mideplan van a poder contratar jueces, fiscales, investigadores, ¿verdad? Y también, como los pueden contratar a dedo, también van a poder sacar aquellos jueces, aquellos fiscales, aquellos investigadores que a mi criterio puedan ser que no les convenga al gobierno de turno. Imagínense la gravedad, que si ya de por sí hay cuestionamientos a la buena organización, digamos, en el caso de la Fiscala General de la República, que está haciendo su buen trabajo, ¿verdad? Porque está durando mucho en algunos casos. Imagínense lo que sería que el presidente de la República manejar el tema del Mideplan, pueda llegar y que algún juez,
algún fiscal, algún investigador que sea medio incómodo, que lo esté investigando, pueda llegar y decir, hágame el favor, y me le pone mala nota y me lo saca del Poder Judicial. Eso es gravísimo. Y ese tipo de cosas solamente pasan en Nicaragua, en Venezuela, evidentemente que en Cuba, y también lo trataron de implementar en la Bolivia de Evo Morales y en el Ecuador de Correa. Eso es demasiado grave. Pensé que nada más estábamos hablando de equiparar salarios en el sector público. No. La cosa es muchísimo más amplia y por eso es bueno que la gente entienda qué es lo que está pasando, qué es lo que se está manejando. Porque, digamos, con el paquetazo de impuestos del 2018 y 2019, la gente solamente pensaba que lo que se estaba haciendo era saneando las finanzas del Estado y que solamente era un tema de impuestos. Nadie les dijo, o muy pocos medios les explicó, que también venía que les iban a perdonar las deudas a los grandes evasores fiscales. 196 mil millones de colones se le perdonaron a los grandes evasores fiscales. Eso no le pasa ni a usted, ni a mí, ni al pulpero de la esquina. Eso lo hacen única y exclusivamente para los grandes. En este caso están hablando que van a sanear las finanzas públicas y eso es mentira. Si el pueblo costarricense cree que con esta ley de empleo público vamos a resolver el problema de las finanzas del Estado, están totalmente engañados. Esta es la hora que no han podido decirnos con cuánto se va a ahorrar el Estado costarricense. Más bien creemos que va a tener un golpe en el cual en los primeros años va a aumentar el gasto del aparato estatal. Entonces, no se está resolviendo absolutamente nada, Jorge, con esta ley de empleo público, como la están haciendo. Y aparte, el tema de las autonomías que está en nuestra Constitución política. Ese detalle me causa cierta intriga o cierta duda. Estamos hablando de que entonces no vamos a reducir el Estado en los primeros años, sino que más bien lo vamos a aumentar. El gasto. Pero también se están haciendo barbaridades. Vamos a ver. Uno de los más grandes críticos de las gollerías del Estado es este que te habla. ¿Verdad? A mí me parece vulgar e indecente que tengamos algunos personajes que ganen 2 y hasta 2 veces y medio, 3 veces más de lo que gana el presidente de la República. Yo estoy convencido que el presidente de la República o la presidenta de la República, como máximo jerarca del aparato estatal, debe ser el que gane más dentro del aparato. Y eso es mentira. Pero digamos, en el Poder Judicial nosotros criticamos lo que ganan los señores magistrados, ¿cierto? Que ganan alrededor de 10 millones de colones mensuales, 2 veces lo que gana el presidente. Pero ellos son solamente 22 dentro de un aparato de alrededor de 10.000 funcionarios. No podemos castigar a los 10.000 funcionarios porque 22 estén ganando esas gollerías, esas barbaridades, ¿entiendes? Ok, yo soy uno de los grandes críticos de las gollerías que pasan en las universidades estatales, pero en el cual yo me he referido de que hay cuidadores de carros dentro del aparato de la Universidad de Costa Rica que ganan casi 3 millones de colones. Misceláneos, gráficos, etcétera. Ok, yo dejo mi curul y me voy a cuidar carros en cualquier momento que me ofrezcan a mí ese trabajo para los siguientes años, tranquilamente. Imagínense, 3 millones de colones, encantado. Plata que debería estar siendo destinada a los estudiantes. Ok, pero aquí es donde está la cosa. Esos que ganan esas barbaridades es solamente el 0,7%. O sea, ni el 1% del aparato de las 5 universidades estatales están ganando esas barbaridades. Yo en esta misma oficina me reuní con los 5 rectores de las universidades estatales al puro principio, cuando estábamos empezando apenas la discusión de la ley de empleo público, y ellos me dijeron que están totalmente en contra de estas gollerías y me daban la razón. Y entonces ahí es donde se comprometieron a hacer una ley interna de salarios para que esto no vuelva a pasar. Pero ellos también me dicen, ustedes tienen que darnos las herramientas para nosotros resolver ciertos temas. Ejemplo, me dicen que en la Universidad de Costa Rica hay una profesora que tiene 85 años, que gana 9.400.000 y que no se quiere pensionar. Porque no existe
una ley que la obligue a que se pensione la señora. Y entonces la señora de 85 años no quiere darle el chance que asuman la cátedra de ella, porque la señora quiere seguir con 85 años recibiendo sus 9.400.000. ¿verdad? Entonces, ahí es donde está parte de las mismas problemáticas, porque no se le da las herramientas necesarias para que puedan desplazar a esta gente que ya desde hace 30 años tenían que haber salido a la pensión. Pero sí hay compromiso de las universidades por hacerlo. Ya lo hicieron, han sacado documentos, están trabajando para hacer una ley de salarios. Es que aquí es donde está el tema. Otro de lo que te van a decir es que hay serios roces de inconstitucionalidad. Yo juré en mayo del 2018 respetar y blindar nuestra constitución política. En nuestra constitución política, Jorge, hay segmentos donde llega y dice que hay una autonomía blindada para cierta aparatura estatal. Si a mí no me gusta algo de nuestra constitución, entonces hay todo un procedimiento legal para cambiar nuestra constitución política. Pero si nuestra constitución política, que nos la heredaron los padres constitucionales del 49 y en el cual hemos vivido en paz social durante los últimos 70 años, entonces ¿cómo queremos ahora llegar y brincarnos la constitución? ¿Cómo queremos ahora llegar y entrar para que quitemos la división de poderes, como lo que está haciendo este gobierno, que le quiere ya meter mano directamente al Poder Judicial, lo cual para mí es de lo más grave? ¿Cómo queremos quitar el tema de la autonomía universitaria para la cátedra? ¿Verdad? Porque ahora también, como pueden quitar jueces, así también pueden quitar profesores, ¿verdad? Okay. Entonces, y dar solamente a aquellos y apoyar a aquellos profesores que solamente son afines a su ideología. En este caso, el socialismo del siglo XXI, toda esta ley de género y toda esta teoría que nos ha querido implementar el PAC en los últimos 7 años. Entonces, es muy grave lo que está pasando. ¿Cómo sería para Drago Doranesco una ley de empleo público? Bueno, la ideal a tu criterio. Yo creo que hay que sentar a todos los sectores, llegar y decir la verdad, pero la verdad, llegar y decir, vea, las finanzas del Estado están así, 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 hay que disminuir el aparato estatal. Entonces, te voy a contar, alrededor del 13 al 4% anuales del aparato estatal se están pensionando. Entonces llegar y hacer un compromiso que no se va a contratar a nadie más de esos 3-4% que se va a ir pensionando. Entonces a la vuelta de 4 años ya vamos a tener alrededor de un 12 a un 15-16% que menos del aparato estatal. Si fuera de disminución del aparato estatal. Una cosa gravísima que se va a hacer, que va a ser congelar los salarios durante 12 años a todos los empleados públicos. Yo leí eso y yo dije, ok, va a dar lo mismo. ¿Y el costo de la vida que aumenta? Exactamente. Entonces, okay. Y yo lo que me preocupo no es por aquellos que tienen unos salarios macro. Esos van a seguir viviendo muy bien. A mí lo que me preocupa son aquellos funcionarios públicos, los policías. ¿Sabes cuánto gana un policía? Un salario de hambre. 400.000 colones, 416.000, con esos que empieza un policía a ganar. Que están ahí afuera, por cierto, que llevando sol. Exactamente. Llevando... Entonces, imagínate que ese empleado público está acostumbrado a ganar ese salario que va a ir aumentando paulatinamente según el costo de la vida. ¿Qué tal con este gobierno desastroso que tenemos? Dentro de 6 meses hay un crash económico, se dispara el dólar y esos 400.000... lo que gastan actualmente pasa a convertirse en 40.000 colones. Y ellos con los salarios congelados, ¿qué va a hacer esa gente? ¿Cómo va a poder sobrevivir esa gente? ¿Cómo va a poder pagar el alquiler, el agua, luz, teléfono? ¿Cómo va a hacer con los niños? Si ya ese salario está congelado durante 12 años. ¿Va a tener que renunciar a trabajar con el Estado o va a tener que buscarse trabajos alternativos donde donde les tienen prohibido buscar otros trabajos? Y podríamos abrir un portillo muy peligroso porque si lo vemos en materia económica,
el ajuste que se hace semestralmente de los salarios, el aumento de salarios, el sector privado lo hace en base al sector público. Si tengo salarios congelados por 10 años, por ejemplo, le doy pie a que el sector privado pueda tomar la medida de hacer lo mismo. Y ahí sí es cierto que estamos... Ok, imagínate que anteriormente cada vez que se iba a hacer un aumento del salario, se le iba a hacer la consulta también a los empleados, no porque tenían votos, sino porque tenían voz para decir, oiga, es que me parece que ese 0,5 o ese 1 o ese 2% me parece que es demasiado pequeño. Nosotros creemos que según el costo de la vida deberíamos de tener un aumento de tanto. No tenían voto, pero tenían voz. Ahora hasta a los empleados le quitamos la voz de poderse manifestar en contra de lo que decidan los políticos de turno junto con el aparato estatal. O sea, le estamos cada vez quitando más la posibilidad al pueblo de manifestarse. Y eso es gravísimo, gravísimo, Jorge, para la institucionalidad y para la vida en democracia que hemos tenido en Costa Rica. Este se convirtió en el proyecto estrella del Ejecutivo. Otro más de las cosas que a ellos se les ocurren y que realmente no va a tener mayor impacto en las finanzas. Eso sí, lo que sí va a tener es un duro golpe para los más de 300,000 empleados públicos que tenemos en Costa Rica. Sí estamos, Dragos, y con esto quiero despedir este segmento con vos. Sí ocupamos una ley de empleo público, sí, pero no es esta que vamos a votar. Exactamente, no es esta, no es como la hicieron, no es a la imposición, a la brava, no es habiendo negociado, como hizo el gobierno otra vez con los diferentes grupos de diputados, porque esta es la única asamblea que yo veo en el mundo que el gobierno tiene de 57 diputados, solamente tiene 10 diputados. ¿Cómo va a ser posible que para las grandes barbaridades y atrocidades, como también quitar la posibilidad de manifestarse pacíficamente, pareciera que el gobierno tuviera 40 diputados? Increíble. Dragos, de verdad muchas gracias por estar conmigo el día de hoy. Gracias por prestarme el despacho. Voy a un corte y regreso. Un placer. Hola a todos, mi nombre es Fiorella Elizondo, soy abogada y creadora de Legal Tips y el día de hoy les vengo a hablar de la caducidad procesal, que este concepto tiende a confundirse mucho con el concepto de prescripción legal. Ahora, el concepto de caducidad lo establece el Código Procesal Civil en el artículo número 57. ¿Y qué es la caducidad procesal? Significa que si la parte actora del proceso, llámese acreedor, llámese dueño de la propiedad o cualquier figura de actor procesal, no le ha dado impulso procesal, no ha modificado, no ha enviado escritos, no ha estado activo dentro del proceso por más de 6 meses, podrá entablar la parte demandada una caducidad procesal. ¿Y qué pasa? Esta caducidad procesal tendrá como consecuencia el fin del proceso anticipadamente. Esto sería una excelente defensa técnico-legal para todas aquellas personas que se encuentran demandadas. Ahora, ¿por qué no podemos confundirlo con el tema de la prescripción? Los procesos no prescriben, únicamente caducan. Y esta figura tendrán que hacerlo por medio de un abogado o abogada representante para poder utilizarlo dentro del proceso. Les recuerdo seguir a Legal Tips Costa Rica en Facebook y en Instagram para más tips legales. Gracias. Y volvemos a Salud Financiera. Ahora tengo 2 invitados muy especiales de la fracción del PIN, que ellos me van a contar desde su perspectiva por qué no puede ir o no puede ser aprobado o no debe ser aprobado este proyecto de ley. Patricia Villegas y el doctor Walter Muñoz, de verdad, gracias por estar conmigo y perdón de sacarlos del tiempo ahora que tienen para la asamblea, pero creo que esto es demasiado importante para el país. Un placer que estén conmigo, de verdad. Muchas gracias, igualmente por la invitación. Doctor, primero las damas, así que empiezo con Patricia. ¿Por qué no, doña Patricia? ¿Por qué no? Sencillas razones y macras razones, don Jorge.
es inconstitucional, está atropellando las autonomías de las universidades estatales, está atropellando la autonomía del Poder Judicial, de las municipalidades y el desequilibrio que hay en contra de lo que se hace, el mal llamado salario global, donde es totalmente equidistante de lo que realmente un proyecto de empleo público debe llevar. Nosotros somos conscientes de que necesitamos una reforma de ley, pero esta no va, no tiene ni pies ni cabeza, don Jorge. Doctor. Vea, el proyecto de empleo público, ellos lo han tratado de enfocar, los que están a favor, como un proyecto de tipo fiscalista. Pero no dicen números, no dicen cuántos miles de millones vamos a ahorrar con este proyecto de ley. Por el contrario, nosotros hemos expuesto en el tema económico muy concretamente cuáles son los números para atacar el déficit fiscal. Primero, hemos hablado de por qué razón la evasión fiscal que llega a 4.000 millones de dólares no está dentro de las prioridades de gobierno. Segundo, por qué razón la deuda pública que debe ser negociada no se quiere renegociar con montos astronómicos de 5.500 millones de colones diarios. Entonces el proyecto de empleo público, que al final viene a afectar a más de 350.000 funcionarios públicos, no tiene en el corte económico ninguna solución. Si a eso le agregamos que tiene aspectos legales que violentan las autonomías en universidades, municipalidades, Caja del Seguro Social, y que rozan la constitución política que nosotros juramos defender, porque viene en la intromisión de poderes entre el poder legislativo, mandado por el Ejecutivo al Poder Judicial, nos dice que ya eso es un combo en el cual es peligrosísimo venir a plantear que empleo público representa soluciones en cualquiera de los ámbitos. Por el contrario, nos parece sumamente grave que los costarricenses no estén en este momento informados del riesgo que tiene la democracia costarricense, porque eso es al final lo que tenemos que debatir en esta polémica ley que ha sido impulsada desde el Ejecutivo, diciendo que es un requisito al Fondo Monetario Internacional, lo cual no es cierto. No, eso no es cierto. El fondo no pone requisitos. No. El fondo nada más le dice a usted cómo me va a pagar. Dígame usted cómo me va a pagar. Entonces, estos proyectos de ley, bueno, ya el Ejecutivo retiró los proyectos, solamente dejó empleo público. Pero es una cuestión que el gobierno lo ofreció. No fue que se lo impusieron. Correcto. Y eso sí está, la información ha sido mal canalizada totalmente, porque la gente satanizó totalmente al Fondo Monetario. Cosa que yo, desde mi punto como economista, sí estoy de acuerdo que sí ocupamos al Fondo Monetario, pero no con lo que nos dijeron. Eso sí es totalmente contrario, porque el fondo nunca exigió nada. Fue Costa Rica la que ofreció, mediante ese paquete de proyectos de ley que se tenían que mandar a la Asamblea Legislativa, y uno de ellos era el Ley del Empleo Público, pagar por ese medio. Pero ahora sí, desde la fracción del PIN, ¿sí necesitamos una reducción del Estado costarricense? Por supuesto que sí. Sí. Bueno, yo diría que no solamente una reducción, también una integración, porque nosotros, el proyecto político del PIN propone un Estado rector. ¿Qué es un Estado rector? Un Estado en el cual el Poder Ejecutivo tenga funciones no duplicadas, por ejemplo, un Ministerio de Comercio Exterior ligado al Ministerio de Relaciones Exteriores, o un Ministerio de la Producción Nacional para que junte varias instituciones, o un Ministerio de Infraestructura que permita no invertir en infraestructura educativa, infraestructura de BAIS, clínicas, hospitales, etc. Entonces, el Estado costarricense tenemos que visualizarlo como un Estado eficiente, un Estado que también te da con calidad y con calidez, porque el funcionario público es el primer contacto que tiene muchos de las personas. Pero, y ahí está la diferencia, lo que este proyecto pretende no es reducir el Estado, es aumentar un ministerio como el Ministerio de Planificación en un megaministerio, Eso, sí. con 17 funciones, 17, entre las cuales está más bien el poder ejercer control sobre universidades, poder judicial, ejecutivo, que yo lo quería visualizar porque en la discusión que tenemos en el plenario hemos hablado de muchos temas, pero hay un libro que es especial, que es este libro de Cómo mueren las democracias, sobre la democracia norteamericana. Bueno, ahora tenemos que ver si es el ocaso de la democracia costarricense hablar de este proyecto de ley. ¿Por qué? Bueno, primero, porque estamos hablando de una mega plataforma informática de millones de dólares
lo cual yo puedo catalogar como una UPAD grande. Ellos tendrían control absoluto de los empleados públicos, universitarios, judiciales y municipales. Y segundo, porque no es democrático que el Poder Ejecutivo haya querido meter las manos en otros poderes del Estado y en los gobiernos locales. Me preocupa mucho el hecho, cuando hablamos de reducir el Estado, lo único que se me viene a la cabeza es reactivación económica. Porque yo digo, ok, es cierto, yo comparto la idea de que tenemos que reducir el Estado costarricense. Y muchas personas van a tener que pasar del sector público a un sector privado. Pero es un sector que viene totalmente golpeado y que ya no da más. Y aún así siguió sacando la cara con más empleos en medio de la pandemia y todo eso. Pero no hablamos de reactivación económica. Hablamos el Ejecutivo habla de mandar ley de empleo público, de mandar todo lo que le ofreció el Fondo Monetario, que ahora lo quitó, ¿verdad? Pero no nos ha dicho, no nos ha dado una señal de reactivación económica, y creo o considero que eso va a quedar para el próximo presidente, como que se lo están endosando a propósito al próximo presidente, y lo leo así a la hora de que no quieren mandar o no van a mandar más proyectos de lo que se ofreció con el Fondo Monetario. Este proyecto de ley e inclusive este gobierno de la República es un atropellador de la democracia costarricense. Cuando usted habla de lo que usted dijo ahora, don Jorge, del Fondo Monetario Internacional, yo tuve una reunión virtual con componentes del Fondo Monetario Internacional donde ellos dijeron que estaban respetando la contextualización de lo que el país podría ofrecer. Lógicamente es importante recalcar que el gobierno de la República a todo el pueblo costarricense está engañándolos, diciendo lo que es la única vía, el proyecto de ley del marco de empleo público para poder salir adelante y empezar a nadar contra esto que usted está diciendo, una posible reactivación económica. Nosotros hemos sido críticos durante estos 3 años en proyectos para reactivación económica. Tenemos proyectos para los agricultores, tenemos proyectos para la educación, tenemos el proyecto de los medicamentos, y el Poder Ejecutivo a nosotros nos esquiva, nos atropella con nuestros proyectos de ley simplemente por berrinche, porque lo que ahorita tiene Carlos Alvarado es berrinche. ¿Cómo es posible que venga el Poder Ejecutivo en manos de la ministra de la Presidencia, convoca proyectos de ley y cuando no hubo un quórum en la semana pasada simplemente manda y desconvoca, y al día siguiente vuelve a convocar, juega con la Asamblea Legislativa? Y eso es lo que a nosotros desde el Partido Integración Nacional nos molesta, porque nosotros siempre hemos sido de una ruta certera, de un camino trazado, de una proyección para poder aliviar a los costarricenses con proyectos efectivamente que vengan a ayudar a las personas más vulnerables. Pero Carlos Alvarado se le ha olvidado que él está legislando para todo el país y simplemente se enfoca para las pequeñas empresas o sus pequeños amigos, y eso no se vale en una democracia costarricense. Vamos a ver, usted como economista puede coincidir en que este proyecto lo que en el tiempo representa es menos del 0.8% del Producto Interno Bruto. Bueno, entonces la pregunta es una pregunta concreta. ¿Podemos reducir el tamaño del Estado simple y sencillamente despidiendo empleados públicos? Y la respuesta es no, por una razón. La mayor cantidad, más de la mitad de los empleados públicos ganan menos de 840,000 colones. Algunos ganan menos de 400,000 colones. El tema fundamental es que si usted suma los actos de corrupción que tiene este gobierno, el anterior y otros más que no se han ventilado, eso llega al 3.8% del Producto Interno Bruto, casi 6 veces más que lo que este proyecto representa, casos que no se han ventilado. Ahora, en el campo de la Caja del Seguro Social me preocupa mucho que los médicos prefieran irse al sector privado, porque los salarios al final se reducen notariamente, o que los educadores opten por educar en el sector privado, tanto universitaria como secundaria o primaria, y que al final no tengamos lo que Costa Rica ha tenido en el mundo. La salud y la educación son marcas, no son solamente servicios, son marcas mundiales que le dan al país la característica de dar un servicio público, como en el caso de la pandemia, que es diferente. Entonces, hay una inversión en el sector público, tanto en la parte salarial, pero sobre todo en la formación, capacitación que se les da para ofrecer servicios de la mejor calidad a nivel mundial. Que los países escandinavos
invierten mucho más en educación, salud pública, que lo que invierte Costa Rica. Y nosotros lo que tenemos que tener cuidado con este proyecto es que están satanizando los salarios de los empleados públicos. ¿De dónde salió el decreto de la UPAD? Salió con firma del Ministerio de Planificación y Política Económica, que no lo firmó porque estaba fuera del país, pero de ahí era quien tenía que firmarlo, y la Presidencia de la República. Bueno, ahora lo grave es tener información. Yo no podría imaginar al Mideplan sancionando o nombrando un juez. Jamás. Eso sería el caos, porque el narcotráfico y todo lo que te pueda meter en la política sería algo que se puede negociar. O no puedo imaginar sancionando a un especialista médico porque el rendimiento desde el punto de vista de la cantidad de pacientes es bajo, porque no tiene criterio. Creo que este proyecto es un proyecto que va más allá del tema económico, del tema legal, es un tema constitucional, pero es un tema también de democracia misma. El Tribunal Supremo de Elecciones está metido ahí, ¿verdad? No se lo olvide. Y lo que ha pasado en las elecciones de Costa Rica durante muchos años sería ahora mucho más grave, porque los niveles intermedios serían nombrados desde el Mideplan. Si ya de por sí los magistrados y el defensor de los habitantes y muchos otros funcionarios los nombra la Asamblea Legislativa, con mayoría del partido que tiene más votos, ahora ahí serían los niveles intermedios. Entonces, cuidado. Yo insisto en que estamos en un momento en el cual la democracia está secuestrada. Me preocupa mucho el hecho de que se diga despedir empleados públicos, porque en el mejor de los casos debería ser trasladar al empleado sin dejarlo sin empleo a un sector que es el privado en igualdad de condiciones. Porque hablamos de despedir, y por supuesto, yo tengo un desempleo en estos momentos que son más de 470,000 desempleados y una informalidad de más de 1 millón. Imagínense, empezar a despedir por despedir no es lógico. La lógica me dice que primero tengo que reactivar la economía para empezar entonces, ahora sí, a reducir el Estado de una manera responsable donde yo no afecte mi desempleo. Yo soy de los que dice, doctor, doña Presidenta, no sé si ustedes lo comparten, pero el Estado tiene que, entre más pequeño sea, mejor funciona, pero tiene que darme a mí servicios y garantías básicas. Por ejemplo, salud, tiene que darme seguridad, tiene que darme, ¿cómo se dice? Educación, tiene que darme todo lo que tiene que ver con ley, entonces tiene que velar por la justicia, ¿verdad? Pero hay muchas áreas que usted perfectamente puede ir reduciendo y vemos la gran cantidad de ¿cómo se llama?, de instituciones que no tienen, tendrían que estar dentro de un ministerio. Yo siempre he dicho, ¿por qué el COSEBI tendría que estar en el ministerio? No tiene por qué ser una entidad aparte, ¿verdad?, del ministerio. ¿Por qué no está dentro del mismo Ministerio de Obras Públicas y Transportes? Claro. Y así tenemos un montón que han salido y no se sabe por qué. Y lo que hacen es una carga económica que se ha vuelto insostenible. Entonces, yo digo, si vamos a aprobar una ley de empleo público, que sea responsable con todos los sectores de la sociedad, no solamente para algunos. Dragos me decía en el segmento pasado, ¿cómo puede ser posible, y pongámoslo con nombres, que un gerente de un banco gane 3, 4, 5, 6 veces lo que gana un presidente de la República, siendo el presidente el más alto en la escala? No se puede así. Bueno, por eso, yo creo que hay que reducir la burocracia, la ineficiencia. Hay que planificar el Estado costarricense como un Estado donde se pueda facilitar a los sectores académicos, sector empresarial, con menos tramitología. Lo difícil es, en este momento, pensar que este proyecto de ley es solamente para reducir la planilla del Estado, porque no es cierto. Es decir, tenemos manera en que podemos garantizar que hay empleados que en este momento son los que reactivan la economía. O sea, 350,000 familias que son consumidoras todas, porque tienen un salario. El salario prácticamente es para bienes y servicios. Entonces yo no imagino la familia ya reducida solamente a estar en la casa sin comprar servicios o comprar productos, y entonces el sector privado se va a ver afectado también. ¿Cuál es la solución? Bueno, planteemos un proyecto para generar empleo, para ayudarle más al trabajador privado y ayudarle también a la economía nacional. Pero pienso que aquí ha habido una desesperación por parte del gobierno de sesionar mañana, tarde y noche,
Ha habido también ambición por parte del gobierno en culpar a los empleados públicos como el problema del déficit fiscal, y hay un silencio total cuando se le habla de temas como la evasión, la elusión, el contrabando, y vuelve otra vez a caer. Detrás de este proyecto caen con nuevos impuestos. ¿Ve qué grave? Sí. Vienen nuevos impuestos y vienen nuevos préstamos. Pedir prestado y poner impuestos es la solución del presidente, que no le dio más en el tema económico que hacer esa fórmula castigadora para la población costarricense. Patricia, Sí, reactivar o afinar la burocracia, claro que es preciso, pero desde un punto que es el ordenamiento desde la cabeza particular, que es el Poder Ejecutivo. Y también en este contexto de la pandemia hay un sinsabor donde se generaliza el sector público como el que está ahogándonos, pero si bien es cierto, en el contexto de la pandemia, el sector público, el sector que ha trabajado y que no ha escatimado de ayudar a muchas personas que en el sector privado han perdido sus trabajos, y hemos asumido 1, 2, 3, 4 familias que le hemos estado aportando también beneficios. Claro. Entonces es indiscutible, y acá aclarar al pueblo costarricense de que el sector público costarricense es galante de la democracia que tenemos en este momento, y también decir que este proyecto de marco de empleo público, así como estamos haciendo un retroceso histórico que 70, 100 años a nuestra democracia costarricense, con todo lo que nuestros antecesores han luchado por el bienestar y por tener la Costa Rica que actualmente tenemos que defender y tenemos que luchar por conservarla. Doña Patricia, muchas doctor, gracias, don muchísimas Jorge. gracias Muy por estar conmigo. Muy amable por el espacio. Volvemos en un instante a Salud Financiera. Todos los seres humanos guardamos un poder único, un poder poderoso, y es el poder tomar decisiones. Las decisiones son diarias, son en cada segundo, en cada momento. Desde que nos levantamos, estamos tomando decisiones. Hoy voy a compartirte los 4 pasos para tomar buenas decisiones. Paso número 1, el autoconocimiento. Debes de conocerte profundamente, debes de explorar profundamente tu vida día a día para saber si estás tomando bien las decisiones. Número 2, la imaginación. Una vez que tienes claro el panorama, tienes que ser creativo para poder tomar las decisiones. Tienes que construir decisiones realmente útiles para tu vida. Número 3, tienes que tener conciencia. La conciencia es fundamental para poder tomar decisiones. Una vez que sepas qué vas a hacer, tienes que filtrarlo por la conciencia para ver si está alineado con tus valores o tus principios. Y número 4, y por último, necesitamos entrar en acción. Nada hacemos con autoconocimiento, nada hacemos con una muy buena imaginación, nada hacemos con definir si es bueno o malo, pasarlo por la conciencia, si no accionamos. Las decisiones son acciones, y definitivamente de decisiones se construye nuestra vida. Entonces, a partir de este momento, toma acción, toma buenas decisiones y empieza a vivir la vida que quieres vivir. Muchísimas gracias, saludos. Volvemos a Salud Financiera, este es el último bloque y estamos hablando del proyecto de ley sobre el empleo público. Don Welmer, ¿es esta ley sinónimo de reactivación económica? Yo creo que no. Vamos a ver. Pasar un proyecto de empleo público es sumamente necesario para este país, pero no este proyecto. Costa Rica necesita ponerle freno a salarios abusivos, a regímenes salariales que se incrementan con solo la antigüedad de los funcionarios y no por mérito. En esto creo que todos estamos de acuerdo. El grave problema de este proyecto de ley es que se mete con el régimen de empleo y pone en manos del Poder Ejecutivo el reclutamiento, la capacitación, mete también todo el régimen sancionatorio en manos del Poder Ejecutivo. Y esto sí que va en contra de las autonomías de algunas instituciones, y esto sí que va en contra de lo que es la división de poderes que ha respetado este país, y esto sería politizar el empleo público. Y ahí es donde yo estoy en contra de este proyecto. En el tanto que el proyecto fuera para poner un esquema salarial mucho más equitativo,
etcétera, y en base a méritos y se califique y se evalúe mejor a los funcionarios públicos, creo que todos estaríamos de acuerdo. Me resulta un poco, bueno, cuando lo leí me resultó un poco extraño que vos, siendo de la fracción oficialista, estuvieras en contra del proyecto. Cuando leí el proyecto sí te di la razón, pero mi pregunta es, ¿por qué el proyecto así por parte del Ejecutivo? Porque sabemos que ocupamos una reducción del Estado costarricense, sabemos que ocupamos equiparar salarios, pero ya meternos, dejando a un lado, meternos ya en saber que yo puedo contratar a un juez de la República, puedo contratar a un fiscal en el Poder Judicial y no precisamente lo contrate el poder que tiene que hacerlo, ya ahí sí me resultó bastante extraño y preocupante también. Igual en la capacitación, igual si ese juez tuviera que ser sometido a un proceso sancionatorio. Imagínense que quede en manos de un tribunal formado por el Poder Ejecutivo, donde se pueden sacar clavos meramente por política, y entonces comenzamos a restringir las capacidades que debería tener un poder de la República como es el Poder Judicial. Lo mismo en el Tribunal Supremo de Elecciones. Ni se diga cuando lleguen casos complicados de mala praxis, que tienen que ser resueltos por profesionales que sepan del tema, y no podemos mandarlos a un tribunal meramente laboral donde se ignoran las particularidades y las complejidades que tiene el empleo. Entonces, es desde esa perspectiva que yo creo que se hicieron esfuerzos totalizantes que yo no amparo. ¿Cómo sería una ley ideal para Welmer Ramos de empleo público? Sí, debería ser una ley que ponga iguales salarios en funcionarios que tengan igualdad de responsabilidades e igualdad de cargas. Y entonces no importa en la institución pública en que esté. Y que entonces nosotros tengamos en cuenta, sí, diferencias importantes dentro de las mismas familias de empleo, pero que respete lo que es las particularidades que tiene cada una de las instituciones. Esto era muy fácil. Yo creo que lo complicaron por un asunto ideológico, político. Desde hace mucho tiempo aquí hay cierta clase política que quiere meterle manos a la división de poderes y que quiere tener más poder en ciertos estamentos del Estado. Por ejemplo, si el Poder Ejecutivo puede sancionar los profesores universitarios, puede evaluarlos, puede incluso nombrarlos, entonces ahora sí que las universidades dejan de ser un centro donde se enseña la reflexión, incluso a la disensión, que es tan importante en la sociedad para tener después diferentes visiones y poder hacer la síntesis que permite la política. Esto se comenzaría a acabar de esta manera. No es este proyecto entonces el ideal para Costa Rica. No es este proyecto, no, y por eso yo presenté una serie de mociones para modificar, y que igualmente todas fueron desechadas en el transcurso de la discusión. Pero usted me preguntó una cosa, don Jorge, muy importante. ¿Es este proyecto de reactivación económica? No, es un proyecto que ayuda, si hubiéramos puesto nada más el tema salarial, a que los incrementos exagerados de salarios no se dieran y que no se diera esa distorsión tan grande, salarios abusivos y demás, y hubiera ayudado a que el gasto público no subiera mucho. Pero eso no tiene mucho que ver con reactivación de corto plazo. Eso a largo plazo puede ayudar a disminuir el costo del Estado. Pero los proyectos de reactivación son otros, los que tienen que haber ahorita, y yo no los veo, ¿verdad? Yo he estado insistiendo en que necesitamos que las compras del Estado se le adjudiquen a las empresas nacionales y principalmente a las pymes. Y yo he estado diciendo que cómo es que está comiendo los comedores escolares, las cárceles, los hospitales, etcétera, todo lo que están gastando se compra importado en su gran mayoría. ¿Por qué no lo compramos a empresas nacionales y con eso generamos un gran crecimiento en la producción nacional y generamos empleo y generamos aquí pago de tributos y demás? No lo hacemos. Por ejemplo,
necesitamos despegar todo lo que es la ejecución de obra pública que tiene que ver con construcción de infraestructura escolar y educativa, lo que es obra pública en construcción de infraestructura hospitalaria, etc. Y deberíamos de ir con una serie de medidas que faciliten que esas obras se hagan muy rápido. Yo diría hasta el ICE debería estar participando ahí haciendo obra para que generemos empleo, generemos encadenamientos productivos. Necesitamos resolverle el problema a 500,000 de costarricenses que perdieron el empleo y a, no sé, 50,000 o 60,000 pymes que perdieron los ingresos y que hoy en día ven cómo sin ingresos las deudas que tienen, deudas de vivienda o deudas personales o de lo que sea, crecen y crecen a tasas de interés exageradísimas. Y entonces están capitalizando unas deudas que son cada vez mayores y que cuando consigan empleo seguro no van a tener capacidad de pago, y eso sí que va a ser una repercusión enorme. Primero, en los activos de las personas que los van a perder. Segundo, fiadores que tienen que pagar esas deudas crecidísimas por intereses. Y tercero, los bancos se van a ver en un problema porque el 60 y pico % del crédito bancario está en vivienda y en crédito personal y vehículos. El 62% del crédito. Si los bancos no pueden recuperar una parte importante de eso, yo no sé cómo van a devolverle a la sociedad el dinero que les dio para que hicieran esos negocios. Y no hay, aquí solo hay preocupación para unos poquitos que son de la élite, pero no hay preocupación para estos temas de más de base. Esto sí que genera reactivación económica. A lo que voy es que cuando se habla de ley de empleo público, se relaciona inmediatamente con la reducción del Estado costarricense, que todos sabemos que hay instituciones que duplican funciones, o sea, sí tenemos que hacer una reducción del Estado. Pero la gente dice, reducción igual desempleo, o sea, voy a despedir gente, entonces yo digo, ok, no, perfecto. Para yo poder reducir el Estado, ok, tengo que reactivar el sector privado para que ese sector absorba a la gente que puede salir del sector público, ¿verdad? Sí. O sea, no es despedir por despedir y reduje, no, es no hacer crecer el desempleo que ya de por sí lo tenemos por las nubes. Sí. Entonces yo veo un proyecto de ley que en este momento está en la Asamblea pésimamente mal redactado, que todos hemos coincidido que no es el que necesitamos, pero no veo tampoco un proyecto o proyectos de ley que estén ayudando al sector que de verdad ocupa en este momento para después hacer esa absorción de gente. Sí, yo tengo aquí, coincido con usted en una parte, en otra no. Vamos a ver. El Estado costarricense hay que hacerlo más eficiente, mucho más eficiente, en tramitologías, hay que hacerlo más eficiente en salud para brindar los servicios de salud, hay que quitarle una serie de instituciones que están cuadruplicadas o triplicadas, ¿verdad? Y convertirlas en mucho más pequeñas. Yo me fijo en la parte, por ejemplo, de las pymes. Una pyme va a gestionar un nuevo producto o va a gestionar, poner una planta. Tiene que hacer tal cantidad de trámites dispersos en toda la institucionalidad en vez de tener una sola institución que le dé todos los servicios. Le dé los servicios, no es que él vaya a pedir, sino que le dé los servicios. Eso tiene que ver con un Estado más eficiente. Un Estado más pequeño yo no estoy tan claro si es necesario, si esa es la ruta. Porque necesitamos un Estado grande para que dé los servicios de salud pública a todos, que es un derecho humano. Necesitamos un Estado que tenga la suficiente fuerza para dar aquí la educación de primera a los más pobres. Hoy en día tenemos ahí un distanciamiento social muy grande de salud y educación. Sí, que la pandemia lo desnudó completamente. Claro, y entonces tenemos un Estado que tiene que dar seguridad, tenemos un Estado que tiene que hacer infraestructura. Entonces lo que necesitamos es un Estado que tenga esas capacidades. En términos de tamaño, yo no me preocupa que sea grande, me preocupa que sea eficiente y que nos brinde los servicios a un precio que sea acorde con el mercado, pero que además lo haga rápido.
porque le digo que la empresa privada tiene ineficiencias terribles, porque si se deja por la libre y en monopolio, causa destrozos tan grandes como el Estado. Le voy a poner a APM Terminal. No es más eficiente que Habeva, pero cobra el doble. Le voy a decir Global Vía. Ustedes van, yo he pasado ahí hora y media en una fila para pagar. Eso no es eficiencia. Yo le digo a usted aquí, insumos agrícolas, ahí no hay eficiencia, ahí se paga quizá un 30 o un 40% más de lo que se paga en el Recope. Recope tiene una carga de impuestos importante. No me preocupa mucho Recope porque el mundo va hacia las economías, hacia las energías renovables, eléctrica o de otra forma. Era un problema, pero dejémoslo ahí, ¿verdad? Yo le digo, por ejemplo, la electricidad privada. No, te digo Recope por lo que estamos hablando. O sea, los salarios de Recope, comparado a muchos puestos hablo en términos de un abogado en Recope, no gana lo mismo que gana un abogado en el ministerio. Pero ahí tenemos también otra diferencia. Hay una diferencia. A veces comparamos salarios y no comparamos el precio final. Yo prefiero un ente que pague salarios altos, ¿verdad?, que distribuya, entonces queda distribuida la riqueza y que el empresario tenga una utilidad acorde pero baja, a tener una gente que gane casi nada, muy poco, ¿verdad? Y un empresario que tiene salarios enormes y que no paga impuestos. Porque entonces hay... Lo bueno dentro del mismo sector público. Sí, pero entonces lo que le digo yo es en combustibles. Cuando uno va a ver las diferencias de precios de los combustibles en otros países, no se condice con Costa Rica, porque aquello no tiene tantos impuestos como aquí, que sí los hace caros, ¿verdad? Tiene salarios muy bajos, y entonces vemos que quien se lleva las grandes ganancias es Shell, Texaco y otras. Aquí en Costa Rica, por lo menos nos sirve para hacer calles y carreteras y demás, por ahí hay que ver eso, ¿verdad? Eso es un tema que hay que verlo. Yo siento que el tema de tener monopolios del Estado o monopolios privados es igualmente dañino, en el sentido de que hay que meterles mecanismos para que operen más cerca de lo que es en una economía de competencia. ¿Qué viene para la ley del empleo público en estos días? ¿Qué viene? Mire, yo creo que ahora que se termine de discutir acá, el proyecto fue tan modificado, y por eso sostengo que no es un proyecto del gobierno, porque aquí lo cambiaron tanto que ese proyecto no tiene nada que ver con el original. Segundo, cuando se termine de discutir, tiene que ir a consulta a la institucionalidad, tiene que ser consultado a todos, hasta los sindicatos tienen que decir ahí. Entonces, una vez consultado, hay que ver qué dicen esas consultas para enmendar el proyecto. Y el otro asunto es que va a ir a la sala constitucional también para que se refiera a las falencias que tiene el proyecto en cuanto a constitucionalidad. Entonces yo creo que es un proyecto que al final va a terminar, como dicen, cebándose, ¿verdad? Entonces es un proyecto que va a morir, la sala le va a señalar una gran cantidad de inconstitucionalidades, no le va a gustar a los políticos tradicionales de aquí que quieren meterle la mano al régimen de empleo, no a los salarios, al régimen de empleo, y entonces va a terminar tirándose por la borda. Y eso no afecta en nada ninguna negociación con el fondo, porque el fondo no ha pedido eso. Es que eso es lo que todos hemos coincidido en eso. El fondo nada más le pide a usted cómo me va a pagar, nada más dígame cómo va a pagar. Pero la propuesta de cómo le voy a pagar la hace Costa Rica. Así es. No la hace el fondo. Así es. Porque hemos satanizado el Fondo Monetario por todo lado. Sí. ¿Cierto? ¿Es así? Sí, así es, estoy de acuerdo con usted. Entonces, el fondo lo que va a decir es, ¿por qué me cambian eso? ¿Cuál es la otra medida que me la cambien? Ojalá que pongan una medida de reactivación, porque no hay ninguna en la negociación con el fondo. Y si hay algo que genere ingresos, es la reactivación económica. Una pregunta de sí o no. ¿Le va a quedar todo lo del fondo al próximo gobierno? Sí. Todo. Yo casi que estoy seguro. Acá, este tema del fondo, por ejemplo, en empleo, este proyecto puede salir dictaminado aquí, digamos que saliera la ley,
tiene que ser implementado en el próximo gobierno. Entonces, ¿por qué no les está preocupando, por ejemplo, que el servicio civil sin capacidades le están poniendo ahí como 10 veces más obligaciones? ¿Y por qué no les preocupa y que tienen que ejercerlas en 3 meses? ¿Por qué no preocupa eso? Porque se sabe, los que están ahora gestionando este tipo de cosas saben que no la van a tener que implementar y que el problema va a ser para otro. Y eso es bastante irresponsable que se haga. Ok. Bueno, siempre es un gusto compartir con vos. Siempre, de verdad. Aunque nunca estemos de acuerdo en nada. No, Juan, muchas Un placer, güey. Sí, siempre estamos, yo creo que con muchísimos acuerdos, pero y también felicitarlo por este programa independiente que genera una visión mucho más equitativa de lo que es la economía, porque no está pegada a ningún interés. No, muchas gracias por el tiempo y como siempre, este es tu programa y ahí vamos a estar todavía en lo que resta del año compartiendo bastante, te lo puedo asegurar. Muchísimas gracias. Gracias. Amigos de Salud Financiera, se me hizo muy corto el tiempo, espero que usted pueda sacar sus propias conclusiones. Ya usted oyó 3 puntos de vista de 4 diputados de diferentes fracciones y usted decida, no que le cuenten si esto nos conviene o no. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche por Expert TV y siempre en nuestras redes sociales como Salud Financiera con Jorge Benavides. Feliz noche, hasta luego. Bye.